a otro episodio de este podcast llamado Vástagos Vampíricos, que ya lo saben, es un podcast traído a ustedes por Naturaleza Vampírica. Y aquí hablamos acerca de diversos temas que, valga la redundancia, tienen que ver con los vampiros. Esta semana que pasó fue el miércoles, fue el Día Mundial del Gótico, y este domingo 26 de mayo fue el Día de Drácula, por lo cual el día de hoy tenemos que hablar de Drácula. Para eso nos acompaña el niño del cumpleaños. Acá está. Para eso estoy yo aquí también con ustedes. Oscar Murillo nos acompaña también. Y Gerardo Zúñiga, el historiador de cajón. ¿Cómo estás, Oscar? Fíjate que bien, aquí en la tierra donde estoy yo del desierto está nublado, parece que va a llover, así que es buena señal. Y fíjate que está muy bien porque está llegando la oscuridad, ¿no? Esta clásica visión gótica de las nubes, la tormenta y todo. Entonces, qué mejor forma de hablar de Drácula con algo de ese tipo de ambientación. Ujú. No, llegó un buen momento. Y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que aquí en México nos estamos asando, entonces necesitamos un poquito más de frescura. Por eso, gente, planten árboles, cuiden los que ya tenemos, porque no falta el malandro, al menos eso es como muy usual en donde vivimos nosotros, que de repente hay arbolitos y ¡pum! O sea, a alguien se le prende la grandiosa idea. Claramente no fueron el espermatozoide más rápido de ir a encender los árboles. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Sí, estamos en medio del semidesierto y con poca agua y todo se les ocurre, ¿no? Quemar la naturaleza, no inventen. Sean Sí, un poquito más humanos, más civilizados. civilizados, hemos de decirnos. Deja tú Mm, humanos, civilizados, ¿no? yo tengo la teoría de que hay un gen ahí recesivo que se está multiplicando. Bueno, no recesivo, más bien un gen nuevo que en vez de evolucionar hacia adelante está involucionando, ¿no? O sea, creo yo que, pero es una involución antinatural, porque si los ancestros prehistóricos vieran esto, dirían, ¿qué estás haciendo? Yo O creo sea, que sí, sí. nosotros somos del pasado, pero no hacíamos eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Ya, Bueno, deshonor a ti, deshonor a tu familia, deshonor a tus ancestros, bueno, tus ancestros a no, tu deshonor vaca. a tu vaca y a la otra vaca también, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar. No podemos hablar de Drácula sin hablar de la historia, ¿verdad? O sea, de este contexto histórico en el cual se creó esta novela que hasta nuestros días, pues bueno, es muy popular para nuestro entorno, dark y gótico, como usted lo quiera llamar, alternativo, oscuro. Es muy popular. Si no la han leído, es como la Biblia para muchos. Entonces, yo creo que todos tenemos incluso nuestro ejemplar de Drácula, ¿verdad? Fíjate que yo ahorita yo no encuentro el mío, estoy pecando ahorita. Estás pecando claramente. Pero bueno, vamos a hablar del contexto histórico y para eso nuestro historiador de cajón nos dará un poquito de contexto. Guacara. Adelante. Bueno, para situarnos en el contexto de esta hermosa, maravillosa novela, eh, muy extraña, por cierto, su forma de escribir, no es como nos lo han pintado siempre, ¿no? Ya cuando te entras en ella es algo muy diferente. Tenemos que hablar de la época victoriana. Si usted, querido escucha, querido observador, le gusta este tipo de novelas, este tipo de lecturas, déjeme comentarle que la época victoriana ha inspirado muchos otros movimientos sociales, económicos, políticos, y por todos lados la vamos a encontrar. Coloquialmente es a lo que nos referimos cuando hablamos de época, pero coincide en otros lugares a la bella época americana. En Francia es la época del Art Nouveau, en España es el reinado isabelino segundo, o el libertario, en otros lados le llaman, pero en Inglaterra, en la Gran Bretaña, para ser más exactos, no solo en Inglaterra, sino todas sus colonias, es la época victoriana, aunque tiene un precedente y algo después, es un periodo muy amplio, pero comprende principalmente el reinado de la reina Victoria I. Victoria I, o Victoria, simplemente,
nace en 1837, o más bien es coronada en 1837, y muere hasta 1901. Es el segundo reinado más largo de la historia de los reyes de la Gran Bretaña. Solamente le ganó Chabela. Chabela. Que ojalá y dirían algunos descansen en paz, pero no, no, yo creo que no. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, quién sabe, es otro rollo, ¿no? Ya, Otro ya rollo. veremos. Contrario a otras épocas de la historia inglesa, de la historia británica, este periodo se divide en tres y el periodo medio es el que nos llama más la atención. ¿Por qué? Porque es la de mayor auge, o digamos mayor exposición al mundo. En el Reino Unido le suelen llamar la Pax Victoriana, porque es un periodo también muy largo de paz, entre comillas, No, claro está, porque estamos en plena etapa de la colonización, de los países colonizadores, del mundo colonizador. La primera etapa es de 1837 a 1851, la segunda del 51 al 73 y la última del 73 al 1901. Em, el reinado de esta mujer, de esta espeluznante, fascinante, Multifacética. multifacética mujer, pero sobre todo déspota mujer, vamos a encontrar que es una época caracterizada por el romanticismo. Es su principal exposición al mundo, el romanticismo, pero también lo podemos caracterizar de gótico. ¿Por qué? Porque es aquí donde surge esto que llamamos el gótico literario en Inglaterra, con muchísimos autores, pero pues con un pequeño grupo muy selecto que le da origen a este tipo de literatura. ¿Cómo era el poder que ejercía esta mujer? Era una déspota, no, no lo olvidemos, era una déspota en todo el significado de la palabra déspota, pero a ella le toca ascender al trono a la muerte de su padre, pero con una política cambiante en Inglaterra, porque aquí surgen las dos cámaras en Inglaterra que van a reducir el poder de la realeza en Inglaterra y en el Reino Unido. La Cámara de los Whigs o liberales y los conservadores o commoners, que podríamos decir conservadores. ¿Sí? Entonces aquí surgen estas dos ideas políticas, liberales y conservadores, siempre peleándose, y en medio está la reina Victoria, que funge más como una asesora, pero que comparado con otros reyes o reinas, ella sí tenía voz, voto y decisión absoluta. Simplemente las cámaras pues se encargaban de escuchar su opinión, moldear las leyes de manera que pues fuera conveniente, en este caso pues para toda la población. Que hay que señalar, la población estaba tremendamente desigual en todo el Reino Unido. Aquí podemos hacernos esta idea romántica de tres clases sociales: Ujú. nobleza, clase media y pobres, siendo el 80% de la población del Reino Unido pobre. Mm. Algo así como irlandeses y, México ahora, ¿no? Más o irlande- menos, solamente que irlandes- México no tiene clase noble. irlandeses y Hay escoceses en medios otra orilla. y fregados. Perdón, Oscar. Irlandeses y escoceses en otra orilla, y vámonos. No, fíjate, es algo muy Ah, ya sé curioso. que no. Irlandeses y escoceses tienen gran influencia dentro del Parlamento y, y son precisamente irlandeses y escoceses los que van a ser como el contrapeso en muchas de estas legislaciones que surjan en este periodo victoriano. Eh, Algo muy interesante aquí de las clases sociales es que conforman los territorios o las ciudades, digamos, a la inversa de lo que son actualmente. Encontramos en la actualidad, por ejemplo, los centros políticos económicos al centro de la ciudad, ¿no? Todo se mueve en el centro de la ciudad y hacia los extremos vamos a encontrar lo que, pues ahora históricamente y económicamente podemos decir las colonias pobres, ¿no? Las generadoras de conflicto, porque es al exterior. Pero aquí es al revés. El Chapel centro y de la todo eso. ciudad es exclusivamente para la clase pobre y proletaria y los exteriores son para las clases adineradas y nobles. Mm. Sin embargo, se entiende aquí
En otros lugares están pasando por un cambio político todavía más radical, ¿no? Que es quitar reyes del trono. En Inglaterra no. ¿Qué hacen? Reducen su poder, pero la nobleza empieza a darse cuenta que no puede quedarse como nobleza nada más y heredar sus títulos. Tiene que entrar a algo también maravilloso y escabroso que está surgiendo, que es la revolución industrial. Mm, Es la etapa del tren de vapor, de las máquinas de vapor, de los barcos de vapor, vapor por todos lados. Pero para generar este vapor se necesita un componente especial que es el carbón. Y estas minas de carbón que se extienden por todo el Reino Unido y las colonias, pues van a generar otro tipo de pensamiento político, social y económico, pues que podemos decir es el proletariado. Es aquí cuando, por ejemplo, Karl Marx vive en Inglaterra y mm, está dándose estas ideas, está dándose cuenta de cómo vive esta sociedad, eh, y que después va a dejarlo plasmado en el manifiesto comunista, ¿no? En su más grande obra, o más reconocida, debemos decirlo, porque no es su única obra, eh, y va a hablar precisamente en esta revolución de las ideas y revoluciones sociales de proletariados unidos en contra de los dueños de las empresas para tener el control de la maquinaria y mover la economía. Vámonos. ujú. Aquí en esta Inglaterra es donde surge la idea de Marx, de el capitalismo. El socialismo, el comunismo, aquí surge. Ok. ¿Sí? Entonces va a ser una influencia muy grande en otros pensadores. Inclusive en la actualidad, ¿no? Se ven muchos dramas inspirados en las novelas de Austen, de Jane Austen y de muchos otros. Ah, pues es esta época precisamente la que intentan mostrar en esas producciones cinematográficas, ¿no? Eh, Aunque por ahí se generan pequeños errores, claro, es normal y creo que muy común. Por ejemplo, ahorita está esta serie Bridgerton, ¿no? Ujú. Que está dando un gran boom. Eh, Muchos intentan colocarla muy forzadamente en la época victoriana, pero está más bien colocada en la época anterior a la reina Victoria, que es la de su Mm, papá, o lo que lo llaman la regencia, su papá que está perdiendo la cabeza, se está volviendo loco, está perdiendo todas las funciones corporales, y entonces entra su hijo a regentear el reino para después darle paso a la reina Victoria. mm, Toda esta idea puritana, vaya, del decoro excesivo se gesta en esta transición que después se va a expresar ya totalmente en la época victoriana, donde surgen elementos plenamente góticos, como es esa maravillosa parafernalia en los vestidos femeninos, las crinolinas que ensanchaban tremendamente como campanas, ¿no? A las mujeres y que además eran peligrosísimas, se incendiaban muy fácilmente. Y de hecho hay casos registrados de muchas mujeres que mueren por incendiar sus faldas, eh, pero también modas que hasta la actualidad se consideran como modas de buenas maneras. Aquí en México tendremos el manual de Carreño, ¿no? Que es el que nos habla de los modales en la mesa, el decoro, cómo vestir, cómo no vestir, cómo presentarte ante la sociedad, cómo no comportarte, hasta cómo utilizar los cubiertos en una mesa. Pues claro. lo mismo se da allá con publicaciones periódicas, libros enteros que nos hablan de cómo comportarse en sociedad. Hasta hace poco y poquito lo veíamos, ¿no? Hasta cómo retirarse los guantes en una reunión, cómo era visto o Ay. mal visto. Eh, es una idea muy romántica, Ah, muy, muy es que de romántica. eso de los guantes, si bien puse atención, que estaba minding my own business, Disvariando, como siempre. desvariando como siempre. Entonces, no te podías quitar el guante, por ejemplo, ¿no? O sea, completo. Tenía que ser dedo por dedo, Sí, y de una forma muy gentil. agraciada, ¿no? O sea, Así en wow. exceso, ¿no? Se presume mucho el uso de Nada los más consultas. abanicos, adornos en el cuello. Ojo, en estas producciones siempre vemos que la mujer va como muy escotada. Imposible que en la época victoriana se viera eso. Se utilizaban telas como el tul o la gasa para cubrir la piel. No debía de verse más que, no sé, una franja del cuello y probablemente las muñecas. Tenemos esta idea, por ejemplo, de la mujer enseñando el tobillo, ¿no? Que nuestros padres, nuestros abuelos todavía la tuvieron en muchos lugares. Pues esto se esta idea de que mostrar una parte del pie
era falta de decoro en la mujer. Es en la época victoriana donde se da esto. ¿Por qué se da? Pues porque la reina Victoria enviuda a muy temprana edad. Y bueno, su compañero, muchos presumen que es la única reina que se amó a su compañero, pues la dejó muy marcada. Y entonces ella, inclusive llegan a proponer reglas que modificaban el comportamiento social de la sociedad. Mm. El vestir de negro en absoluto era probablemente se podía extender hasta 2 años, pero había muchas mujeres que vistieron de luto forever, eternamente, completamente de negro, alternaban con otros colores, pero muy Es que oscuros. eran darkies, esas eran las Ya ven, primeras eran darkies. verdaderos góticos, ¿no? De tiempo completo. Vaya, hasta las ciudades estaban vestidas de negro, ¿no? Completamente cubiertas de hollín, de suciedad. Mm. Los ríos, era agua imbebible. Sí, pues es que tienes esta época de la industrialización Ah, también, ¿no? sí, claro, es un ambiente muy contaminado, no solamente hablando de ciencias naturales, es contaminado en cada aspecto de la sociedad. Digamos, se expresa esta doble moralidad. Mm, Mientras por un lado estás mostrando la industrialización, el capitalismo, la compra, presume ante todos los demás tu poder, tu regencia, tu nivel económico, por otro lado la sociedad baja era tremendamente baja. Hay muchos pubs tradicionales en Inglaterra, en Irlanda, Gales, en Escocia, pero aquí fácilmente podremos encontrar un pub, una taberna o un bar clandestino en cada esquina. Y es mm, una época también de grandes avances en el pensamiento, sobre todo en la ciencia, ciencia en toda su forma. Ya se tenían nociones de la antropología como tal, se empiezan a dar descubrimientos tales como los dinosaurios, esqueletos completos. De hecho, hay una película muy bonita, esa se las recomiendo, ahorita no recuerdo el nombre, pero nos habla de una de las primeras arqueólogas en la historia del ujú, mundo. sí. Y precisamente lo que descubren son yacimientos de huesos de dinosaurio. Y es una mujer la que lidera estos esfuerzos. Hay que recalcar aquí, ¿no? La mujer aquí era prácticamente intrascendente para la sociedad. El que tenía mayor valía era el hombre, pero era por el estatus socioeconómico del cual venían estas ideas, ¿no? Que es los reyes, la Ujú. realeza, la nobleza. ¿Quién hereda el título? Pues el varón. Pero aquí se da ese cambio tremendo en la sociedad europea, sobre todo la de la Gran Bretaña, porque es por primera vez una mujer la que rige el imperio durante casi 70 y tantos años. Un Wow. periodo larguísimo. Eh, entonces, la primer y mayor evidencia que nos queda de la época victoriana es la moda. Es el Mm, mayor exponente de la moda gótica, de la moda oscura, el uso de de collares, anillos, gargantilla. gargantillas, cabellos tremendamente preparados, vestidos amplios, de muchas telas. Hay inclusive algunos manuales que nos hablan de esta moda, que una mujer podía llevar hasta 14 a 18 capas de ropa. Imagínense en un pobre incendio que se encende la primera, pues lo No, que quitas, las demás ya valió, deja ¿verdad? tú un incendio. Ahorita con este calor no me imagino a alguien con 18 capas de ropa. 18 capas de ropa. Pero se da otro cambio interesante, que es la exposición ya no a que la familia produjera sus alimentos, sino a adquirirlos. Mm, Entonces, esta industrialización va a beneficiar en esta cruce, en este traslape de la sociedad, de ser completamente campesina a empezar a habitar completamente las ciudades y comportarse civilizadamente, mientras que la sociedad campesina, la sociedad de los exteriores, producía más en mayor medida y vendía a mejor precio, lo que les espérate. convenía económicamente. Ok, pero bueno, regresamos a esto del avance en la ciencia. Freud, las ideas de Freud, por fin empiezan también a plasmar, y es precisamente la época victoriana la que inspira a Freud a estas ideas que, bueno, en su momento fueron tremendamente criticadas y excéntricas, y ahora vemos que tenía razón en muchas de ellas, ¿no? Pero también surge, por ejemplo, por el contrario a criticar a Freud, Lacan, la Mm, psicología. Surgen los principales métodos, ya métodos como tal, de la ciencia, que van a irse puliendo poco a poco hasta lo que es en la actualidad la ciencia, que pues no nos puede explicar todo,
pero sí se tiene un principio, que es la racionalidad. Ujú, Y esto es uno de los grandes leitmotiv, ¿no? La época victoriana. El raciocinio sobre la religión. A pesar de que eran muy religiosos, impera el racionalismo. ujú. Épocas de grandes inventos, como Thomas Alva Edison y todos los que se robó y algunos que sí inventó. Eh, Claro, claro, hay que mencionarlo. y claro, Sí, hay que no. mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues el fonógrafo. Es en esta Sí. época donde surge el fonógrafo y el teléfono. En México estamos viviendo otra cosa muy diferente, ¿no? Pero ¿cuál es la época victoriana en México? El porfiriato. El Ujú. porfiriato, estamos dejando la guerra de reforma, la intervención americana, la intervención francesa, y nos vamos a todo el porfiriato casi hasta su final, casi hasta su final. Entonces, pues la época victoriana o la bella época para nosotros sería la Pax Victoriana. Ok. Y ahí precisamente en esta etapa es donde se refleja toda esa influencia extranjera en nuestro país, empezando por el crecimiento industrial también. Ese crecimiento tremendo que fue el porfiriato para la economía, para avances tecnológicos en nuestro país. Pero como les decía, es una sociedad muy marcada, una diferencia muy marcada entre una clase y la otra. Esta nobleza se da cuenta que no puede seguir con esta misma forma de pensar y empiezan a volverse también empresarios. Empiezan a invertir, a multiplicar su dinero y con esto pues van a generar también muchos más empleos que hasta nuestra época llegan casi, casi como rumores. Por ejemplo, el trabajo infantil. Ah, sí. Los pequeños desollinadores que van a inspirar también muchos cuentos. Uno muy maravilloso, ¿no? El desollinador. O eh, la niña de las la cerillas. niña de las cerillas. Oh, Precisamente ahí tenemos uno de sus grandes exponentes en cuanto a las ideas plasmadas en el Arthur cuento, ¿no? La Christian época. Andersen. Hans Christian, no, Pues, no tanto Hans Christian Andersen, más creo bien que fue Dickens podremos también hablar de estuvo. Charles Es de Dickens, es de Oh, Dickens. ya. Em, tenemos un gran crecimiento también de los revivals. eh, y bueno, si juntamos todo esto, nos podemos ir a otras modas que surgen ahora también como revivals. Por ejemplo, el steampunk. El Mm. steampunk está precisamente inspirado en esta, la época victoriana, el uso de la máquina de vapor, la estética de la ropa, la indumentaria sobre todo, pero llevándolo pues a un plano futurista. Entonces el steampunk es una especie de retrofuturismo, un término muy, muy interesante para estudiar, ¿no? Ok. Entonces, la época victoriana es una época de grandes cambios sociales, económicos, políticos. Económicamente podemos mencionar, por ejemplo, a Adam Smith, uno de los más grandes economistas que, bueno, muchas de sus ideas siguen hasta nuestra época vigentes. Todavía se estudian en licenciaturas preparatorias y ámbitos ya más de académicos, ¿no? Entonces, es aquí precisamente donde se gestan todos esos cambios y en un periodo muy corto de tiempo. Mientras otros cambios fueron paulatinos y abarcaron mucho, mucho tiempo, aquí no, son casi uno contra otro, uno, otro, vámonos, 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 vámonos. Y estos mismos cambios van a generar conflictos sociales, van a generar problemas mentales, los manicomios van a crecer tremendamente, las servidoras carnales también van a aumentar tremendamente. Algunos censos nos hablan de hasta 20,000 servidoras carnales solamente entre Escocia e Irlanda. Mm. En la capital, en Londres, eran 8,000 en un año, un solo año. Sí, pues sí. Esto. Pero también aquí encontramos otro fenómeno que pues también va a inspirar fuertemente a esta época para que llegue a nosotros esas noticias, ¿no? Es aquí precisamente la época en donde vive el famoso Jack el Estripador. Ah, sí. Sí, también. Tendríamos ese como inmediente, ándeles. Acabo de inventar una nueva palabra, perdón. Agreguen Muy al diccionario. victoriana. Como referente inmediato. Déjalo pienso Bueno, así, ya referente lo inmediato. entendimos. Referente inmediato es entonces No, ya. expediente. Perdón, Oscar, estoy cansada. Estoy cansada de este mundo y No, de su general. sí, lo entiendo. Es como pues, entender la copa de vino. ¿Y qué es su nombre? Una miserable puño de secretos. Haz de cuenta, nada más que conmigo no es vino, es agua, porque si no me deshidrato.
El fin de semana, quizás, ¿no? El viernes que estén escuchando esto, quizás ya. Ahorita ¿La no. voz se convierte en vino? Ah, no, perdón. No, 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 al rato. Este, Bueno, no, mira, también estoy cansado yo, pero dale. No, perdón, Lalo, sale. Ah, hay que resaltar algo aquí, ¿no? La sociedad de la época no es tan pulcra como nos la han pintado siempre en estas producciones. De hecho, hay modas terribles, como cepillarse los dientes con excremento, hacer medicina, que en su mayor parte era mercurio. así. No podían tomar agua de los ríos porque estaba tremendamente cargada de enfermedades intestinales. O, por ejemplo, otra de las modas más extrañas era comer momia. Ah, cierto, sí. Comer No, y pintar momias. con momia Y también, pintar con ¿no? momias, sí, surge precisamente hasta un color, ¿no? El color momia. Hay algunos podcasts por aquí en toda la red que nos dan unos ejemplos maravillosos y podemos hablar de los de tan famosos de leyendas Ah, sí. legendarias, ¿no? Tienen ¿Tienen ahí uno o dos? uno Un episodio o dos de la de la época época victoriana. victoriana. Y como yo lo Sí. mencioné, es demencial la forma en que se vive en la época victoriana. Es un, es un contacto terrible entre lo mejor y lo peor de la humanidad. Grandes descubrimientos, Ujú. pero también grandes atrasos en materias sociales, eh, pero modas que hasta la fecha perviven, que han fundado a la sociedad tal como es en la actualidad, la sociedad capitalista, hay que señalarlo, la sociedad capitalista occidental, pero también con otras cosas que uno dice, vaya, qué bárbaros, ¿cómo se les ocurre decir esto, no? Hacer esto. Y bueno, a raíz de la ciencia precisamente que surge en esta época, es que ya nos hemos dado cuenta, pues que nada de eso era saludable. No, también no estamos tan diferentes, ¿no? Digo, también ahorita yo creo que tenemos modas que decimos, ¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, por la cara de Oscar, yo creo que él ya se acordó de alguna, ¿no, Oscar? Mm, pues sobre todo no sé, ahorita se me vino a la mente estas pasarelas con vestidos y trajes que nadie va a usar, que son así Ah, muy sí. rimbombantes, así muy extravagantes, es como de, bueno, entiendo la creatividad, entiendo lo que estás haciendo, pero nadie lo va a usar, o sea, nomás es como No, y si los el usan diseño por después de el... años, ¿no? Mira, una moda que todavía nos vive y que viene precisamente de esta época es la presentación de la mujer ante la sociedad Ah, sí. cuando pues deja de ser niña y se convierte en mujer. Los 15 años tan famosos en México, aunque aquí nos llegó su versión francesa, no la inglesa, pues en Inglaterra ya se suelen hacer estos balls, estos bailes de salón, ¿no? Para presentar a la señorita de cierto preeminente príncipe o un empresario ante lo demás de la sociedad en la búsqueda de pues el mejor postor, el que le iba a comprar o el que se iba a casar con ella. Y hay que señalar otra cosa interesante de la época victoriana. Aunque en Estados Unidos está acabando la guerra de secesión para abolir también la esclavitud, en Inglaterra, la reina Victoria ya había abolido la esclavitud. Mm, Ya había puesto fin a esa práctica, considerando a las personas afrodescendientes como seres humanos. ujú. Y es algo que, pues, en ninguna serie, en ninguna película, vamos a ver que nos expliquen de esta manera. Vamos a tener muchísimas cosas buenas de la época victoriana, como dices, y también muchísimas cosas malas, ¿no? O sea, ahorita me acuerdo, por ejemplo, de esta crítica que se está haciendo a Romeo y Julieta, que se está presentando en Londres, actúa Tom Holland, y me perdonarán la vida y la existencia, pero no me acuerdo del nombre de la actriz, pero ya hubo críticas en cuanto a la actuación de Tom Holland, ¿no? Que dicen que es un Romeo muy sentimental, muy débil, muy, pues muy poco varonil incluso, ¿no? En cuanto a esta adaptación, que aunque ha tenido buenas críticas, pues bueno, ahorita me acuerdo mucho que, por ejemplo, decíamos, bueno, ¿cuál era esta imagen de Romeo y Julieta en la antigüedad? Pues vamos a ser muy, muy honestos, no actuaban, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Como comentas, y no nada más en Inglaterra, sino también, por ejemplo, en Japón. O sea, en muchísimos lados, con los griegos también, quienes siempre actuaron de inicio pues fueron los varones, ¿no? Entonces, tenemos cosas buenas y cosas malas que quizás igual perduran hasta nuestra época, pero vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, es imposible hablar de la época victoriana en muy poco tiempo, ¿no? Creo que esto es más bien como una presentación
de algo muy general de lo que fue la época victoriana, se necesitaría muchísimo, muchísimo tiempo para poder hablar completamente de todo lo que era la época victoriana, sus pros, sus contras, sus cosas maravillosas, sus cosas terroríficas, que yo me atreví a decir eran más terroríficas que las positivas, ¿no? Pero que sin duda marcaron a la sociedad del momento, y no solo en la Gran Bretaña, en todo el mundo. Su influencia Ujú, fue vasta, fue importante. Era el segundo imperio más grande del mundo en el momento. ujú. Solamente le ganaba España. Bueno, ahí se andaban dando, ¿no? Uno y uno. Bueno, Dependiendo de pues cómo trabaja, dependiendo de cómo ponen a trabajar las colonias. dependiendo de cómo sí, ¿no? O sea, y de repente era así como que, ay, yo tengo más colonias que tú, ¿no? Etcétera, etcétera. Que nunca ha sido nada que presumir y lo sabemos ahora, ¿no? Pero era la usanza de la época y pues, Sí, ni sí, no, pero modo. si vamos a ver un evento, si vamos a ver una sociedad en su momento, hay que verlo con los ojos de su tiempo, no con los nuestros. Sería un grave error, ¿no? Observarlo de esa manera. Sí, es Cometeremos correcto demasiados eso. errores al querer comparar una época actual con la de el pasado. Ujú. Y pues vamos a continuar. Entonces, muchas gracias, historiador de cajón, Lalo. Y pasaríamos a los saludos. Esta semana, que fue del 19 de mayo al 25 de mayo, vamos a, se reconoce a las siguientes personas. A Jesse Primitivo, con una racha de 2 semanas, le mandamos muchísimos abrazos, unos saluditos enormes. A también Diego Figueroa, que tiene su insignia de, de colaborador, de fan destacado. A Chun-Li Ari también, a Momo Merime Jime y obviamente a Gino Fenrisulfur Harfagri. Ah, ya lo dije muy bien, ya me salió para que vean. Y Ya, también les mandamos muy muchísimos bien. saludos a... Oh, No, no, dale, que muy bien, ya tienes otro logro, jeje. ya, ¿verdad? Ya. Dije bien un nombre. Tocó que le salía la barrita arriba de logro desbloqueado. Lo he desbloqueado. Es que tuve que juntar experiencia para poder decirlo bien. No, no sale a la primera. No, sí, esas subquests están pesadas, se entiende. Sí. También le mandamos saludos a Maiden Serrano, a José Luis López, Lorena Stunf, a Ordaz Claret, Diego Figueroa, bueno, ya lo había mencionado a Diego Figueroa, a Alex Hander, Black Quert, así está, Alex Hander, a Alejandro Santana, Melissa Medina, María Mora, Paola Álvarez, Laura Ipuján, me imagino que es Ipuján, así aparece, Cherry Magic, Lucía Rodarte, Mago JS, Ara Barrón, Inmarcesible Luna, Irving Vermilion, Daniel Almeida y Dexter Crane. Hay muchos saludos por parte de nosotros para ellos. Y nos comentaron en el video de la influencia de las lamias, Pipe Zagaya 930, que dice que buen episodio, muchas gracias. Ahí le puse su like y su corazoncito, muchas gracias. A Cap Sands, que le mandaba un mensaje a Oscar ahí. Y nos decía Pedro Ramírez, guión XG5XY, hablen de los libros de la saga del Necroscopio. Los busqué y son, creo que son aproximadamente 17 libros. Entonces, pero creo que específicamente de vampiros, si no mal recuerdo, creo que nada más son como tres. O sea, sí tiene relación con los otros, si no me equivoco, pero específicamente de vampiros creo que nada más son como tres o cuatro, entonces habría que revisar, pero sí, para leerlos, Bueno, pues ya con el título Necroscopio, creo que sí tiene estos toques de monstruos y esto, entonces por ende creo que involucra a los chupa energías o chupa sangres tal vez. Pero sí, lo revisamos. sí, algo sí leí a qué se refiere necroscopio, que creo que es como al que puede ver a los muertos, no me acuerdo bien, pero lo voy a revisar. Me Un suena mucho a visorio este para... libro de, pues muy victoriano precisamente, de cazadores de microbios, Ah, cazadores de bichos. sí, cazadores de bichos. Sí, cierto. Regresamos entonces a nuestro tema después de los saluditos. Sí, 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 Oscar, claro. un saludito antes de continuar. Saludo a los clásicos amigos,
De hecho, al que me mandó saludos, que sabe que me gusta Castlevania, entonces por eso lo puso del Belmonte. Es como que, ay, me dan honor, no me falta usar el látigo. Ujú. Pero próximamente. Algún día. Bueno, es que el Ya, cosplay no se va a hacer solo. ya lo pediste por internet. Sí, sí, de hecho sí. No, hágalo, hágalo. ¿Cuál que pedir por internet? Hágalo usted mismo. No, no, no. Internet es fácil. Sí, No, no te creas, no, sí sería con un sastre. Sí, no, porque los internet no me van a quedar, no creo. Entonces sí sería con un sastre. Entonces, sí. sí, vamos viendo entonces, nada más hay poco a poco, ¿verdad? Y a ver cuánto te cuesta y vamos Sí, viendo. claro, ahorita no. Sobre Me todo da broncas. moralmente. Moralmente. Y hay que aprender a manejarlo. El látigo también, para no latigarme yo, sobre todo. Creo que eso Ah, sería sí, el logro, no latigarme yo, porque va a pasar mucho. sí, no. Vamos a dejar de divagar. Me estaba acordando de alguien que una vez se latiguió a sí mismo. Un saludo si sabes quién eres y nos escuchas. Y Nos nos estás escuchas. viendo, lo sé. Levanta la mano y dijo, fui yo. Fui yo. Bueno, regresando al tema de Drácula, hay que tener en cuenta que después de esta vasta explicación sobre un poquitito lo que se vivía en la época, en este contexto, con lo que creció Bram Stoker, no nos vamos a meter mucho en cuanto a la vida de Bram Stoker, sino que nos vamos a ir directamente a lo que fue la obra como tal. Drácula de Bram Stoker, como ya lo comentábamos, fue lanzada un 26 de mayo de 1897. Es un dato que ya todo el mundo lo sabemos. Sin embargo, dato curioso, nada más tuvo un tiraje, la primera edición nada más tuvo un tiraje de 3,000 unidades. O sea, en realidad fue relativamente poco Poco. comparado con otros textos, pues de la época incluso, ¿no? También teniendo en cuenta que Bram Stoker, pues bueno, para ese momento ya había tenido, pues vamos a decir, como sus encuentros con otros autores, con actores, era este señor empresario de una compañía teatral, entonces, pues vamos a decir que en realidad sí fue un tiraje un poco. Sí. Sin embargo, Drácula de Bram Stoker sale el 26 de mayo y las críticas empiezan a llegar al libro inmediatamente el día siguiente, ¿no? Esto en Londres y posteriormente en su recepción en Estados Unidos hay también algunas críticas que vale la pena destacar. Bram Stoker, entonces estrena este libro y es así como eh, el Daily News de lo que viene a ser de ahí de Londres. Inmediatamente al día siguiente dice básicamente que es una larga historia hecha con seriedad, que tiene una dirección sencilla y buena fe que debe llegar hasta inducir a los lectores de esta ficción a dejar su imaginación en manos del novelista. Y además describe la novela de Bram Stoker como rica en sensaciones. O sea, tiene una buena recepción, afortunadamente, ese primer día. Sin embargo, para el primero, de julio, el Daily Mail de Londres dice, no, es un relato poderoso y horroroso. Sí, sus recuerdos nos perseguirá por un tiempo. ¿Quién diría que el Daily Mail diría, bueno, hablaría, pues con tanta verdad que todavía es, efectiva en nuestro tiempo, ¿no? El Paul Mall Gazette también del 1 de junio, perdón, dice, es espantoso, es terrorífico y es excelente. O sea, así lo califica al libro de Bram Stoker. Dice, una de las mejores cosas dentro de lo sobrenatural que hemos tenido la suerte de leer. O sea, hay que tener en cuenta. Ojo aquí, esta primera edición no tenía lo que en muchas de las ediciones actuales ya conocemos como el huésped de Drácula. Sí, Ah, ok. entonces podríamos contrastar un poquito estas ediciones y la recepción, obviamente, pero el huésped de Drácula no sale hasta muchos años después y es por ende que posteriormente se adjunta al libro de Drácula en muchas ediciones de la actualidad, o sea, porque se ve como algo necesario para el libro, ¿no? Para su comprensión. Sin embargo, les digo, pues bueno, no todas fueron buenas críticas. Tenemos que el Athenaeum, el 26 de junio del mismo año, dice, es una historia altamente sensacionalista y carece de estructura.
Vámonos. O sea, no, y de hecho, o sea, no es así como que como lo único que dijo, sino que pues Y que obviamente, te fue barato. sí, no, en su artículo se fueron duros, y Así que como Drácula, a la yugular. a la yugular. Entonces sí le sirvió el libro, no lo nieguen. Sí, sí, o sea, obviamente mira, te sirve para vender, ¿no? Se van a querer enterar todo el mundo de lo que estás hablando, entonces Los malos ejemplos también son ejemplos. es como Jack Sparrow, ¿no? Cuando le dicen, eres el peor pirata del que he oído Ah, hablar, pero has escuchado de mí. pero has escuchado de mí. Ajá. Ahora, el Punch, sí, para el 27 de junio, nada más dice que es una historia extraña, o sea, que como que no le hallaron como sentido. Sí, No le entendí. no le entendí. Es así como Bueno, sí, sí, pasa. se entiende. The Spectator, el 31 de julio, dice que es decididamente, que es un relato decididamente absurdo. Sí, o sea, de hecho empieza a decir un poco como, yo no entiendo por qué están leyendo esto. Sí, es también muy crítico al respecto, En mi respectivo. época leíamos otras cosas más terroríficas. Sí, ¿no? Edgar Allan Poe, por ejemplo, y cosas así. Lord Byron. Tenemos a The Bookman en agosto. De este sí no encontré fecha exacta de cuándo se produjo ese artículo, esa crítica, pero se supone que es en agosto de 1898, si no mal recuerdo. Y Bueno, después. dice algo así como que lo leyeron con repulsión, pero que no pudieron parar. O sea, es así como, ok, no me gustó la historia, como está rarita, ¿sabes? Pero pues no podía parar y pues llegué hasta donde pude. Ah, O ¿verdad? sea, No, que no lo leías. sí dicen algo así, ¿no? Y que hasta donde llegaron, porque si no mencionan así como que hayan terminado el libro, pero que hasta donde llegaron sí lo leyeron con entusiasta interés. Sin embargo, pues que sí como que sentían así como raro, ¿no? Como asquito, no sé. Una forma muy sutil de decirle, todo chida, Está bien, está chido, tápalo compadre. ver, Toma una cerveza. tápalo ver. A lo menos. Mira, lo leía cuando iba al baño, Pero lo leí. Pero lo leí. pero lo leyó, ¿no? O sea, ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, no? Que leíste un libro, sí, pero nada En más circunstancias poco en agradables, pero lo leí. circunstancias. lo leí. Nada más con que lo leí. Así dejémoslo. Así dejémoslo, sí. Por otro lado, su recepción en Estados Unidos, empieza en lo que viene a ser, pues en varios puntos, pero los tres más significativos son el Wave, que publica el 9 de diciembre de 1899, que este libro de Bram Stoker es un fracaso literario. O sea, que está decididamente, destinado a fracasar, a ser un libro olvidado por la sociedad, a ser un libro dejado de lado, o sea, que va a ser un libro que a nadie le va a gustar. Y véanlo, Le pasó como el compa que le dio nombre al movimiento artístico expresionista. Es muy sí, expresionista, pero no va a pegar. y Téngale. pegó, Hasta le dimos nombre en tu honor, compadre. para que veas. Y Tenemos nadie se, la... acu- y nadie se acuerda de quién dijo eso. Sí, ya nadie se acuerda quién lo dijo, ¿no? Te acuerdas del movimiento, pero quién lo dijo. O sea, Un loco por ahí. un loco. La crítica de San Francisco Chronicle, que salió el 17 de diciembre de 1899, dice a grandes rasgos que es una de las más poderosas novelas del momento. O sea, prácticamente dicen, todo el mundo lo tiene que leer. Es un libro que vale la pena. ¿Sí? Y el Detroit Free Press de noviembre 18 de 1899, quien escribe este artículo se supone que era alguien que como que conocía a Bram Stoker, no recuerdo bien si era como porque la compañía había tenido una gira, entonces este tipo se topó con Bram Stoker y era así mucho gusto, yo escribo para un periódico en Detroit. Y, mucho gusto, yo soy Bram Stoker y soy el autor de Drácula, ¿no? Así que, y, y que para él fue como un impacto muy grande,
porque dice algo así como, es imposible que Stoker haya escrito este libro, ¿sí? Y sin embargo, el nombre de Stoker figura como el nombre de autor, o sea, ¿por qué? Porque él se imaginaba a Stoker, a este Stoker de negocios, a este hombre de negocios, empresario, vamos a decir como el coordinador de un teatro, o sea, él no se lo imaginaba como un escritor. O sea, él decía casi, no tiene madera de escritor. Es imposible que él haya escrito este libro, prácticamente. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, gracias a todo eso, a buenas críticas y a malas críticas, se volvieron a hacer reimpresiones del libro y en la actualidad pues podemos estudiarlo un poquito más a detalle, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Bram Stoker no se le, vamos a decir, no se le estudió, sí, o sea, ya hasta después de muchos años, ahí les va, ¿por qué? Tuvo este boom con Drácula. Siguió escribiendo, de hecho, tiene muchísimos libros, tiene libros, tiene cuentos, tiene muchísimas cosas. El último que escribe, si no mal recuerdo, es acerca de un gusano, de un gusano terrorífico que llega ahí, creo que a Londres y aterroriza a todas las personas. Pero casi todos sus libros son como de esta temática romántica, romanticismo, gótico, etcétera, etcétera, em, que respeta un poquito más el amor filial o el amor, pues vamos a decir la amistad que el amor matrimonial, que lo podemos ver claramente en Drácula cuando vemos, por ejemplo, Mina con Lucy, que en realidad pues como que hasta está pues hasta esa decepción, ¿no? O sea, cuando ese amor pues de amigas, no triunfa por encima de lo que le pasa a Lucy, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso aquí al respecto. Spoiler alert, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Ahora, ¿qué pasa? No fue el único libro que escribió Bram Stoker acerca de vampiros. Tiene otro texto que se llama, originalmente es The Lady of the Shroud, que se traduciría como La Dama del Sudario, es de 1909. De hecho, creo que es el penúltimo texto que él escribe, si no mal recuerdo. Después de ese viene el del gusano gigante. Y en este texto se acusa falsamente a una mujer de vampirismo, ¿sí? Pero posterior a eso, la verdad es que ya no tuvo como mucha significación, ya no tuvo así como mucha atención. Y de hecho, Drácula es redescubierto hasta 1982 gracias a Phyllis A. Roth, que estudiaba en el Skidmore, Chihuahua, ¿qué me está pasando? En el Skidmore College de Nueva York. Ahora ella reencuentra las obras de Bram Stoker y es así como que, oye, pues escribe chido, voy a buscar más obras de ese autor y se da cuenta que tiene una producción literaria pues grande, la verdad es que es muy vasta su producción literaria. Analiza sus textos, empieza a rastrear la historia de su vida y ella saca un libro que se llama así, Bram Stoker. Traen en el primer capítulo, si no mal recuerdo, es la biografía de Bram Stoker y ya después analiza los cuentos, las novelas por temática y por relaciones y todo eso. Entonces, gracias a ella, hasta 1982 es que se volvió a estudiar a Bram Stoker. O sea, prácticamente él quedó olvidado casi por un siglo. Sí, tuvo su boom de Drácula y después casi quedó olvidado durante aproximadamente 95, 90 años, ¿les gusta? O sea, un amplio margen ahí. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que como el autor sí se perdió, pero el personaje sobrevivió porque estuvo el boom del libro, y luego empezó, yo creo que aquí fue su auge, fue más cinematográfico, porque a lo largo del siglo, desde Nosferatu, empezando con Nosferatu, todas las producciones cinematográficas siempre tiene que haber un Drácula. Tenemos de la Hammer, que le hizo Christopher Lee, claro. Tenemos
el de Bela Lugosi, la asombrosa actuación. Y las siguientes, ¿no? Después ahí que le fueron a meter variaciones de las novias de Drácula, el hijo de Drácula, que es el famoso Alucard, es un nombre ahorita hoy en día muy común. Vamos a hablar de eso, no vamos a entrar en detalle de eso, es mucho. Pero sí es interesante notar eso, que el personaje sí continuó, o sea, sí sobrepasó al autor incluso, hasta porque el autor murió, ahí se quedó, pero el vampiro sobrevivió en este caso, bueno, Drácula sobrevivió. Él sí sobrevivió el tiempo, hasta que fue descubierto, como tú dices, pero Drácula realmente nunca murió, o sea, nunca desapareció, siempre estuvo en el pensamiento de las personas. Y Cumplió su tanto misión así de como que vampiro, pasó desapercibido. Ujú, exactamente, o sea, eso es como que lo aterrador de la historia, ¿no? Que incluso podemos romantizar que el Bram Stoker en sus últimos días que se volvió loco, que señalaba una esquina de su cuarto que decía Strigoi, sí, pues se teoriza que bien posiblemente era Drácula que se le quedaba viendo como que tú aquí te quedas, chavo, yo voy a seguir. O ujú, sea, yo te sobrepasé a ti, o sea, tú me hiciste, yo te sobrepasé a ti, tú me hiciste, pero yo ya no soy de ti, yo ya no pertenezco a ti, y es una forma de separarse y continuar él, porque Drácula es, después creo que gracias a Nosferatu y incluso hasta después de Bela Lugosi, que se le dio este acento extranjero, jeje, que tuvo muchísimo más auge, de hecho, la cultura popular se agarró de esas películas para hacer todavía muchísimas más cosas. Que claro, en otro formato, ya no tanto en libro, pues sí hubo pequeñas publicaciones acerca de Drácula. Por ejemplo, hubo un cuento, ahorita no me acuerdo el dato, que es que como que le quiso dar otro final a la novela, porque el Drácula regresaba y ahora sí le daban una muerte definitiva. Y hay otra novela que se llama Drácula el no muerto, la hace una mujer que se llama Lucy Westminster, que ahorita no me acuerdo del apellido, y se llama así, Drácula el no muerto. Se pueden confundir con la novela que hizo el bisnieto sobrino de Bram Stoker que se llama Dacre Stoker. No, esa ajá, novela no, esa no, es otra. Esa, lamentablemente no la he encontrado en físico, solo la tengo en digital, luego se las paso, jeje, pero sí está interesante eso de que sí hubo, tanto interés hubo en el personaje que se quería hacer algo al respecto, o sea, querían que el personaje en sí no pasara, que continuara incluso, entonces eso sí es un dato sí a mencionar ya que quede dicho, ¿no? Que se tenga ujú. incluso en la mente de que como Bram Stoker sí quedó en el olvido hasta que fue descubierto, pero Drácula nunca desapareció, él continuó. Ujú. Sí, o sea, y de hecho, pues sabemos que sirve como influencia para estas películas que se empezaron a hacer, ¿no? O sea, que tienen como protagonistas a Christopher Lee, que tienen como protagonistas a Bela Lugosi, etcétera, etcétera. Sabemos que hay ahí una cierta influencia, pero vamos a decir, como académicamente hablando, o vamos a decir como un interés en cuanto a sus textos, en cuanto a comentamos este análisis de sus textos, pues la verdad es que hasta 1982 volvió a ganar esa, O esa, sea, pues eh, ese renombramiento de que, sí, es cierto, Bram Stoker como escritor. Es que ajá, fíjate que sí tiene cuentos buenos. O sea, por ejemplo, hay uno de una gata, creo que se llama El Gato, no me acuerdo. Que ese sí, de hecho, ese está muy interesante ese cuento. Pero, por ejemplo, los cuentos románticos, no, esos sí están aburridos, o sea, bien aburridos. Es como de, ay, ya murió la chava, no, páginas y páginas y páginas. Y es como de, ya murió, páginas y páginas, ya murió. Es como de, sí, o sea, es lo que poquito tiene de Bram Stoker, ¿no? Que sí, sí, hay unos cuentos que sí son muy aburridos. Es lo malo de él como escritor, ¿no? Incluso la ujú, misma novela de Drácula, ahí cometer un poco de blasfemia, jeje. Sí, hay de repente hay unos capítulos que son demasiado alargados para lo que deben de ser. Por ejemplo, la muerte de Lucy es como de, entiendo por qué lo estás haciendo, pero es demasiado larga la muerte de Lucy. Es como que está ahí y pasa y pasa y pasa y pasa. Creo que dura como 10 capítulos esta parte de la muerte de Lucy. Entonces, sí está como, bueno,
ya son otros tiempos, otra crítica, otra visión, entonces esa nada más es una opinión, pero claro que lean el libro, eso no es impedimento, leanlo, de preferencia la versión completa, porque me ha topado con ediciones resumidas, no, búsquense el libro completo, pero sí, Bram Stoker como escritor, sí, realmente es cierto, no tiene esa finta de ser un escritor, o sea, de hecho él era muchísimas otras cosas que realmente escritor, lo hacía en sus tiempos libres, Sí. pero ya influenciado por lecturas que él le gustaba mucho, pues es que también de niño su mamá le contaba leyendas así de su tierra, porque hay que recordar que Bram Stoker era parte irlandés, según me Ujú, recuerdo, entonces su mamá le contaba leyendas de Irlanda, mitos de Irlanda, entonces él creció con eso y eso es yo creo que parte de sus motivaciones para que fuera escritor y que se dedicara a escribir sobre esta oscuridad, que también se influenció por escritores góticos como lo fue Mary Shelley. O sea, ujú, hay muchísima influencia de Mary Shelley ahí en Drácula. El vampiro de Polidori, de esta figura así de clase, el conde, así como tal, viene de Polidori. Carmila, otra excelente historia de vampiros, Carmila, que le dio o sea, este lado lo que es que Carmila rompe mucho el espacio personal con la protagonista. ujú. Eso mismo lo hace Drácula para intimidar a quien lo tenga enfrente, ¿no? Esto de acercarse mucho y ¿qué quieres, no? Por ejemplo, eso podemos notar esos detalles. O por los Eh, sueños es- también, ¿no? O sea, recordemos que ajá, esta Carmila se le presenta se me acaba de ir el nombre de la chica. Bueno, se le presenta a su víctima primeramente como por los sueños, ¿no? Entonces ya es ajá. cuando, sí, lo mismo hace Drácula. Sí, entonces la figura vampírica de Drácula específicamente es una amalgama de otros. ¿Por qué? Porque así como estaba diciendo Lalo en su contexto histórico, Drácula en sí es un gótico muy tardío, es muy, muy tardío. Si acaso me atrevo a decir que fue el que condensó todo el gótico, porque el Drácula fue ya de los últimos escritos góticos, porque ya había avances de la tecnología, la ciencia, bueno, sobre todo la ciencia. ¿Y cómo podemos ver que incluso Drácula, ese es otro de los elementos que ayudó a que a lo mejor hablaran de ella? Porque teníamos a Van Helsing, Ujú, que era científico y a la vez tenía todos estos artilugios sagrados para cual combatir al monstruo. Entonces ujú, era como quien dice esta negación tanto de la ciencia, no, bueno, no negación, aceptación de la ciencia, pero la ciencia está incompleta porque requerimos herramientas espirituales, por así decirlo, para acabar con el demonio. O ujú, sea, bien puede ser, esta es la figura de Van Helsing, ¿no? Entonces, y queda claro que el cazador de vampiros tenga esos aspectos, ¿no? Tanto científico como religioso. O sea, eso es algo que dices tú, eso está raro, ¿no? A lo mejor esa era parte de la crítica de qué estás haciendo, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esta mezcla, ¿no? Pero es parte del reflejo que le tocó a Bram Stoker vivir ya cuando Drácula vio la luz, ¿no? Porque sí, ujú, nuevamente fue ya muy, muy tardío, o sea, demasiado tardío. Si tomamos como Mary Shelley el punto medio y el punto más alto, Drácula pues ya está al final de la recta de la literatura gótica. ujú, Entonces, yo creo que también por eso es que causó ese impacto, porque como que ya vimos gótico y de repente, ¡pum! Otra. Caray. O sea, marcó también mucha esa diferencia. Entonces, también pudo haber sido una de las causas que se hablara mucho de ese boom, se hablara mucho de esta novela, ¿no? ujú. Sí, de hecho, Ya ¿no? acabo. Sí. No, no, ya sé caso para terminar, se me olvidó. Perdón. Ay, También perdón. parte de otra influencia, no, es rápido. Este, no me acuerdo ahorita qué mito es, incluso sería bueno investigarlo, porque la figura original de Drácula, antes de que se llamara Drácula, hay que recordar que se iba a llamar Conde Vampir, Ujú. este, un nombre Sí, no muy bueno, Sí, no, este, no iba a oh, funcionar. no, de hecho, qué bueno que lo cambió al final, ¿no? Qué bueno que alguien le habló del voivoda Balaco, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Este, cuando estaba con el nombre de Vampir, estaba basado en una leyenda irlandesa de precisamente de un monstruo extranjero que venía a Irlanda a invadir y a aterrorizar pues, a los habitantes, que de hecho eso va muy relacionado el por qué Drácula, un extranjero que llamamos de Oriente, Europa Oriental,
que viene al centro occidental de las mejoras de tecnología, de ciencia, de economía, de sociedad, o sea, en la cúspide de todo, de los grandes, pues, de los centros de la humanidad, de la historia, viene un extranjero con que podremos incluso tomarlo como un representante de la antigüedad, incluso, a hacer de las suyas, a entrometerse con la sociedad. O sea, sí, sí, o sea, sí, sí, a pesar de que Bram Stoker no tenga esa pinta de escritor, sí supo manejar lo que le gustaba, que era las leyendas que le contaba su mamá, con el querer escribir, ¿no? Entonces sí, a pesar de que sí hizo bien su trabajo, vaya lo que quiero llegar a la conclusión, sobre, sobre ese elemento del extranjero que prevalece en el gótico y esto lo tomó directamente, o sea, ya de él, ya fue su influencia con su experiencia de vida. Ujú. Sí, de hecho, y así como comentas que yo creo que ya después que hagamos un análisis de Drácula lo vamos a volver a retomar. O sea, este miedo al extranjero es algo que todavía en esa época pues era como muy latente, ¿no? O sea, es ese miedo a lo barbárico, a lo extraño, a lo inexplicable, incluso en algunas ocasiones, A lo ¿no? no A civilizado. lo no civilizado. Ujú. Exacto. Y Es el enfrentamiento, ¿no? Literalmente entre la civilización científica, racional, contra el salvajismo de la tradición, de la creencia mítica, de la de la leyenda. leyenda. Sí, 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 de las ideas no Ajá. probadas, ¿no? O sea, volvemos a esto de esta pelea de la razón. La razón contra el mito. Exacto, entonces ahí habría que situarnos, ¿no? Pero ya más adelante que hagamos un análisis de Sí, Drácula, pues lo sí, sí, porque hablar retomaremos. de Drácula, Es sí, porque hablar de Drácula larguísimo. es inmenso el tema de Drácula. Es inmenso, vean nada más es inmenso. Bueno, no, esta es versión anotada y esta es mi tesis, pero también esta es inmensa. Debería de ser así, pero la imprimí mal. O sea, va bien, pero mal. O sea, Sí, no, yo no quiero hablar de mi tesis. Bueno, que sí estoy orgulloso de ella, pero no era de lo que yo quería, pero pues, vamos a en fin, continuar. Bueno, ya les mejor, mira, enseñó el querido Bram Stoker que a veces las cosas que no queremos funcionan. Sí, es que hay que estar orgullosos también de las cosas que hacemos. sí, Bueno. claro, Comentabas, Oscar, precisamente que hay varias influencias vampíricas previas a Drácula, y de hecho sí, o sea, ya habíamos dicho los mitos vampíricos, etcétera, etcétera, los vampiros grecorromanos, etcétera, etcétera. Inmediatamente antes de Stoker tenemos, por ejemplo, Al Yaur de 1813, escrito por Lord Byron, es un poema, si no lo han leído, léanlo. Tenemos El vampiro de 1819, escrito por John William Polidori. Sí, está también La Lamia del mismo año, de 1819, ya la hemos comentado, de John Keats. También para esta época se tenía el conocimiento ya, de hecho ya se habían condensado y bueno, ya se habían como conjuntado todas estas escrituras, que era Barney el vampiro o El festín de la sangre, sí, de James Malcolm Rymer, Barney, sí. que se publica de 1845 a 1849, ¿no? Es una de La estas, una victoria, la primera etapa victoriana. ajá, y es una novela de folletín, o sea, es una novela de folletín, periódicamente, exacto. Y El obviamente, famoso Penny Dreadful. un poquito, sí, exacto, un Un Penny pequeño. Dreadful, exactamente. Y obviamente tenemos a Carmila de 1872 de Joseph Sheridan Le Fanu. Ahora, este Drácula, bueno, Drácula también, ¿no? Este Bram Stoker admite abiertamente que él sí se inspiró en la Carmila de Le Fanu, precisamente incluso porque de hecho él empezó a escribir reseñas críticas teatrales, em, para un diario, nada más ahorita no me acuerdo qué diario, un poquito cuando era más joven,
y Le Fanu como que le agradeció, ¿no? Que él hiciera este tipo de reseñas, este tipo de críticas, le agradeció expresamente a Bram Stoker, y como que Bram Stoker, pues bueno, era como medio un poquito fangirl de Le Fanu, entonces sí se inspiró en Carmilla. O sea, eso sí no podemos No se puede negarlo, negar. no se puede negar. También es muy probable que se haya inspirado en las obras de Edgar Allan Poe. Recordemos que Edgar Allan Poe, él vive del 19 de enero de 1809 al 7 de octubre de 1849, y sabemos que a pesar de su muerte trágica se le reconoce póstumamente, ¿no? Y gracias a esto es que de hecho Bram Stoker pues llega a tener contacto con muchas de sus obras, o sea, con muchas figuras vampíricas del universo de Edgar Allan Poe, como lo son Morella, Ligeia, a Berenice, si no mal recuerdo. Berenice, sí. Ajá, entonces tiene toda esta influencia también de Bram Stoker. Como comentabas, hay un manuscrito que de hecho se le cambiaron cosas previo a publicación, o no recuerdo si encontraron el manuscrito que era como el original. Y según esto, de hecho, vamos a decir, ¿no? El cierre de ese manuscrito era casi idéntico a la caída de la casa de Usher. Entonces, ahí habría que ver, que sí había cierta influencia, ¿no? Estaba haciendo su propia versión. Sí, prácticamente. Dijo, me gustó, lo voy a hacer. Ajá. What the fuck is that you? I like it, I want it. Y lo agarró, ¿no? Así, mío. Igual ya está muerto. No se le va a quitar. No, no va a Ya no revivir, se va así a que quejar. dale. No es como que me pueda demandar, ¿no? Digo, Edgar Allan Poe murió en la miseria. Capaz que Pau era la String, güey, que Bram Stoker señalaba en su cuarto. Fíjate, ¿qué tal? ¿Qué tal que fue eso? No lo Sí, sabemos. es como, tú hiciste el dinero de mi desgracia. Estoy, güey. Nueva Me llamo teoría. En el Pau. momento en el que Edgar Allan Poe desapareció, sí, que muchos decimos que quizás se fue en el viaje de escapada de despedida de soltero Más épico de la más historia. épico de la historia, y algunos dicen, o sea, que pues literalmente hasta lo tuvieron en contra de su voluntad, pero qué tal que lo estaban convirtiendo en un vampiro, uno no sabe, ¿eh? O sea, hay que pensar, nueva Hay teoría, que ir a revisar su tumba. hay que ir a revisar. Sí, hay que Capaz que abrirla. hasta se hizo pelirrojo. Tan, tan, tan. Bueno. Abiertamente, Bram Stoker tuvo una entrevista con la British Weekly, donde afirmó que la historia sí había estado rondando por su mente durante largo tiempo, y de hecho ahorita voy a ahondar un poquito al respecto, pero menciona que básicamente él retomó mitos que eran estos avistamientos de vampiros en Estiria, en China, en Islandia, Alemania, en la Sajonia, Turquía, el Quersoneso, que viene a ser como esta península griega, este conjunto de islas, en Rusia, Polonia, Italia, Francia e Inglaterra, y además afirmaba que Van Helsing era una persona real, Caray, si se que, paseó machín. que lo conoció, era amigo íntimo, fue a los cumpleaños de sus hijos. Compas. Pero es que Hace esa fue. Ya me acordé de esa entrevista. Es que sí, creo que para la fecha ya había salido no me acuerdo si la segunda o tercera, no, creo que era una edición irlandesa, me parece, donde establece, porque bueno, de hecho es una versión resumida, de hecho, en el que Bram Stoker dice en su introducción que yo conocía a estas personas, solo les cambié el Ujú, nombre. Entonces me imagino que esa entrevista debió haber sido más o menos a la par para tanto crear este misterio y promover la edición irlandesa. Entonces, yo creo que ujú. por eso contestó eso. Es como, chico, listo. Utilizando Ah, los elementos góticos ahora para su veo favor. de dónde se ganó ese apodo tan llamativo, ¿no? El gaélico loco. Ahora todo tiene Tiene Todo sentido. empieza a sentido. encajar maravillosamente en esta realidad. Bueno, Yo los conocí. Sí, chucha. Sí, ya, sí. ya, ya bájate, ya siéntate. Siéntese, señor. No, no más whisky para el joven. ¿Quién le dio el whisky? A ver, ¿quién fue el responsable?
Es que sí estaba loco. Nadie lo puede negar. Nadie lo En la puede época negar. victoriana no se puede volver loco. Pues, Hubo muchos se desvivieron por eso, ¿eh? bueno, también en parte porque pues ya ves que los sombreros tenían mercurio. De hecho, de ahí el sombrero loco, el personaje de Lewis Carroll. Pero es que no sonó, Cianuro. sí, Ese, sí, sí, cianuro, sí. perdón. Los sombreros tenían cianuro, pero por ejemplo el mercurio se utilizaba para tratamientos como la tuberculosis y luego también incluso el papel tapiz así de color verde traía Cianuro. cianuro, o Radioactivo. sea, Los vestidos buscaban mucho un color verde muy vivo y era hecho a base de cianuro. Entonces, imagínate, las pobres, ¿no? Traían el vestido un montón de tiempo en contacto con el cianuro directamente. Pues, No, aparte, pues, cuando sudaban, aspiraban el. Luego, sí, luego creo que también había radiactividad y también ahí de repente había de todo. había de todo. Sí, de hecho, es cuando surge precisamente en los rayos X. Es cierto. Ujú. Este, Bueno, vamos a continuar. sí, ¿Algo de ibas a hecho, decir, Oscar? no, de hecho, ese del apodo del Gálico Loco, mira, en parte creo que le queda bien, porque eso hizo que la obra cumpliera con su elemento gótico de que yo no lo escribí, a mí me contaron, yo nomás los estoy pasando, Y yo tan soy el tan. mensajero. Yo soy el Yo soy mensajero. el mensajero, a mí no me vean, que hay No me dudas, ahí está desvivas. sí, es como que ahí está la cartita, yo nomás la transcribí, pero ahí está la carta. Es como que, Si yo no dije nada. ok, en serio, bueno, fíjate que otra de las influencias que yo creo que estaría un poco a debate de saber si sí o si no es, hay un cuento que se publicó originalmente en Alemania, que es anónimo, o sea, nadie sabe quién lo escribió, y después se tradujo al inglés y se llama El extraño misterioso, The Mysterious Stranger. Ah, sí. Esa, de hecho, el cuento en sí, de hecho, sí está demasiado bueno, demasiado bueno, es muy bueno ese cuento, sí hay que leerlo. Lamentablemente no está en español, solamente está tanto en PDF como que ahorita hay publicaciones que lo están sacando como para recuperar estas obras antiguas que no se publicaron en su tiempo, por ejemplo, y solamente es ahorita en el idioma inglés, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, está ahorita esa barrera con respecto al lenguaje. Pero a grosso modo, el extraño misterioso sí es efectivamente un vampiro, es un extranjero, pero no un extranjero como tal, sino más bien aquí es al contrario. Aquí hay una tierra, hay un castillo que está abandonado y hay quien va a, como quien dice, apoderarse del castillo porque pues ya es mi derecho, entonces me quedo yo con la tierra. Ujú. Y justo en el templo derrumbado, o sea, hay que recordar que el templo ya está siendo profanado y es abandonado, ya no está Dios presente, es donde aparece esta figura. Y esta figura, de hecho, le invitan a pasar, de hecho es una mujer quien lo invita a pasar, pero para ser una mujer no es una mujer así, mojigata y todo, no, es una mujer aventurera, le gustan las aventuras, le gustan las emociones fuertes. O Ujú. sea, de hecho a ella le gusta lo excéntrico, lo ajeno, lo de este otro mundo, ¿no? A comparación de su amiga, que sí es una mujer completamente así, así de, ay, no, amiga, eso es cosa de no sé qué, ándale, no te preocupes, la otra es más viva. Y fíjate que alguien diría, esa mujer es la que muere. No, de hecho, sorprendentemente, este es un cuento gótico donde nadie muere, bueno, solo el vampiro, jeje. Pero, o sea, normalmente alguien muere, o sea, normalmente al un asunto gótico alguien muere, sea hombre o sea mujer, aquí no hay diferencia de eso. Normal, la mujer es su mayoría, pero no es regla de que la mujer tenga que morir, o que esté puesta en peligro, o sea, no, es ese mito de que la mujer es el elemento débil del gótico, no, es al contrario, la mujer es el papel más fuerte que tienen las obras góticas, de hecho, es lo contrario. Mira que estoy Este, viendo que esta que mencionas sí tiene autor, ¿eh? el extraño misterioso, Sí, es titulado Der Fremde, en alemán. Es un relato escrito por Karl von Wachsmann. Fue publicado en 1844, precisamente reflejando los elementos folclóricos de los vampiros, eh, como estos elementos que van a trascender, fíjate qué curioso, el convertirse en niebla para introducirse en la habitación de la víctima, ajá. la transformación o el control sobre lobos o estas capacidades Ujú. extrahumanas.
Sí, Otro más para tener en cuenta. sí, es una historia de un Eh, accidentado viaje a través de los Cárpatos para reclamar las propiedades heredadas de un hermano, acompañado por ciertos personajes que estás mencionando precisamente. Oye, está interesante esto, yo no conocí ese relato, ¿eh? Vamos a entonces, ¿Habrá tenerlo en que? cuenta. eso quiere decir que ya se encontró el autor, porque ¿Para se qué? sigue, se sigue publicando como si fuera anónimo. De hecho, el librito que tengo, igual que ver la fecha en que se publicó, todavía dice que es anónimo. Todavía está teniendo esta idea de que nadie sabe quién lo escribió. Mm, Es- entonces, sería ver todo ese asunto, porque si es así, bueno, entonces pues ya podemos decir que pues, ya hay alguien que lo sacó, ¿no? ujú. Entonces entonces es medio decepcionante esto porque que sea anónimo le da un aire muchísimo más de misterio. Misterioso. Sí, Entonces, sí, entonces, pero, ya hay ediciones en español también, ¿eh? ya, Mm, Ya. pues entonces, pues ahí está, entonces ya el lenguaje ya no es un impedimento, pues hay que darle, porque ese cuento, precisamente eso casi no se leía, o sea, era muy desconocido, vaya. Y figura dentro de una de las inspiraciones de Drácula. De hecho, el libro que tengo se llama eso, Los precursores de Drácula. Ujú. Entonces, y en esa edición está El extraño misterioso. Y sí sí Y está sí, de carito, hecho, ¿eh? Sí está carito. En porque, casa del libro está en 229 euros. pero es que estás hablando de que este lado del charco, ah, espérate. sí, sí, o Es sea, que, es que también está allá. Hay que, mira, búscalo en Gandhi. Ah, búsquelo en Gombil, a ver si es cierto. Gandhi patrocínanos. ¿En Ghibli? ¿En Ghibli dijeron? ¿En Mira, dónde? pues ahora sí que creo que ya nos toca a nosotros, bueno, toda la comunidad escritora, traductora, yo creo, darnos la tarea de, pues mira, ya es de dominio público, ya pues, a hacer una traducción, ¿no? Y Bueno, sacarle, Ujú. y ojo, sacarle ahí el no hay que confundir porque hay otro relato también en el libro de Mark Twain, sí. muy diferente que es de Mark Twain, que es El forastero misterioso. Ah, bueno, sí. Pero eso es otro, sí. Este es otro. O sea, también es un forastero y es misterioso, pero no es el mismo. No es el mismo Sí, no forastero. es el mismo. No, Misterioso. El no es otro el no es mismo forastero, raro. es extranjero. El extraño, el Es extraño. extraño. Sí, 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 sí. no, sí, es diferente. Yo, aparte es Mark Twain, entonces muy probablemente te está albureando y entre líneas. Entonces, entonces, No sería la primera vez. Miren, aquí digo, en no. México está, sí está aquí en México, en 600, casi 600 pesos, Ah, poquito está bien, menos. está bien. Es interesante Ah, entonces. pero, ¿es el solo libro o es un compendio de cuentos? Porque se me hace No, muy es el caro, pero libro, es el libro. Sí, de bueno, hecho lo porque titulan también, El extraño misterioso, el primer vampiro. porque es un cuentito muy corto, realmente. No se me hace demasiado. No sé si tenga que ver parte de una compilación. Son 106 páginas. Entonces de seguro ha de incluir algún Sí, estudio o algo. sí ha de tener algo, sí. Cuentos de terror y fantasmas. Sí, Mm, es como una recopilación. Es una recopilación entonces, sí. ok. Entonces, bueno, entonces sí hay que buscarlo entonces Gandhi, en Gandhi o donde se pueda, hay que así porque sí vale la pena. Bueno, digo, yo no lo conozco en español, lo leí en inglés, entonces sí sería bueno darle una leída pues, porque sí, lo que ese cuento sí está muy, muy chido, la verdad, sí es completamente recomendable. Y en cuanto, bueno, volviendo a Drácula, ¿qué comparación tiene, bueno, qué temas tiene esto que ver con Drácula? Que se tiene a la figura del vampiro, se tiene que ya está haciendo de las suyas, o sea, ya se le invitó, ya está haciendo, ya se está alimentando de la chica, así como podemos traducirla como una Mina Harker, por así decirlo, o de Lucy, más bien sería Lucy. Ujú, Y está alguien que sabe cómo deshacerse del vampiro, llámese su figura de Van Helsing, o sea, este cazador de eh, vampiros, que recibió el dato de cuando estaba en la guerra, o sea, que se topó con un señor, un anciano, que aparentemente la sociedad lo tenía como que por afuera, entonces estamos hablando de alguien ermitaño que conoce de estas figuras místico extrañas, y a él le pasó el dato porque creo que, no me acuerdo ahorita, o sea, a su hija le pasó algo similar, entonces a él le está pasando mm, el dato. Entonces él cuando llega de la guerra, que llega mutilado, o sea, ya no es un ser humano completamente normal, o sea, está dentro del terreno de lo extraño,
que es el que precisamente sabe cómo combatir al vampiro. Y el ritual de cómo matan al vampiro sí está, no nomás es la estaca y ya, es la estaca de hecho son varias estacas, o sea que sí lo deja clavado, y para que ella se alivie, tiene que beber la sangre del vampiro, entonces es como de, caray, o sea, para librarse de la maldición del vampiro, ella tiene que consumir la sangre, ¿no? Es como de, esa es nueva. Sería así, está interesante, sería como completar el ritual, ¿no? Ajá, sí, de hecho, en el caso de Drácula, por ejemplo, así, eso consiste, el beso del vampiro, el Ujú. bautismo de la sangre del vampiro. Que fue explotada románticamente hablando en la película de Coppola. Sí, claro, la Ujú. blasfemia, ¿no? Ajá, exacto. Entonces sí está como, yo creo que ahí se ha de referir a que, porque parte del rito es, o sea, estar clavando mientras está orando, o sea, mientras está rezando. Yo creo que ahí podría decirse que la sangre ya pasó a ser purificada para purificarla. O sea, ya si hablamos en esos términos de literarios del misticismo, de que, bueno, ya se rezó, la sangre ya no le pertenece al vampiro, ya es sangre de ella, porque ella como que recupera ella su sangre. Pero ¿por qué es eso? Se le quitó al vampiro para que regrese a ella, porque es en primer lugar la sangre de ella, como que regresó a su lugar. Este, iría algo más o menos por ahí. No sé cómo vean. Está muy Sí. interesante, esta idea es... Bueno, ahora si la mezclamos con los otros cuentos de vampiros, pues tenemos todo el espectro, ¿no? Completo de este Drácula. Ajá, sí, Sí, así es. claro, por ahí se nos pueden estar escapando uno que otro datito, ¿no? Habrá que poner más atención. Sí, sí, claro. Lo voy a volver a leer, de hecho, para tenerlo más fresco. Y tener a Drácula a un lado para ir, sobre todo sacarle notas, porque tío, sí lo estuve leyendo en partes también para no, pues saborearlo, vaya, no, eso no se lee nada rápido, hay que De una tomarse su sentada. tiempo. Sí, sí, o se puede leer una sentada, o sea, de la edición que tengo son 60 páginas. Entonces, pero espérate, tranquilo, hay que saber lo que se está leyendo. Pero sí es muy, muy chido ese cuento. No creo que sea el primer vampiro. Yo creo que sí sería el primer vampiro gótico, por así decirlo, en toda su expresión de la palabra. Y bueno, aquí hay que recalcar que es un cuento alemán que llegó en una traducción en inglés. Entonces, eso le da aún más auge porque es un cuento extranjero. Viene de afuera. Entonces, Ujú. eso todavía le da digamos, un interés muchísimo más grande a los lectores que dieron con el cuento, digo, porque se tradujo directamente del inglés y no es un inglés, al menos en la edición que yo tengo, es un inglés ya algo viejito, no es un inglés así que... hasta eso creo que agradezco esa edición que tengo, que respetó el inglés, o sea, no tradujo un inglés que siglo XXI, no, se quedó con el inglés ahí tal cual. Eso es bueno. Eso es bueno porque ya ahorita ya no encuentras así de repente textos, ¿no? O sea, ya está esa actualización del Ajá, lenguaje. y es como de, bueno, Ujú. entonces, Yo sabía que por aquí me estaba guardando un dato también muy interesante. Drácula también aparece en Vampiros en La Habana. Sí, me Sí, habías hay un dicho. personaje, es el tío Werner Amadeus von Drácula. Para Amadeus. que veas. Entonces, No solo es Drácula, también es Amadeus y Werner. Ver. Sí, ahí entonces, está el otro dato. Es alemán y es carpatiano. Y Ok, eso es algo muy malo. Esa es una combinación muy mala. sí, De es una vez lo digo. como, de hecho creo que si lo combinas da de color rojo, así que Sí, no, 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 no. no lo haga, compa. Quiero, mencionar que por ahí del 2018 ya se empezó a hacer como un tipo de investigación acerca de las fuentes de Bram Stoker, precisamente, ¿no? O sea, bueno, en el 2018 ya se dio a conocer, Ah, ¿sí? ok. Pero acuérdense, para 1913, más o menos, que empezaron a salir muchas fuentes, garabateadas ahí de Stoker, donde de repente, pues la familia decía, mira, aquí escribió acerca de lo que él investigaba, esto tiene que ver con tal libro, etcétera, etcétera, ¿no?
y para el 2018 en la Biblioteca de Londres se empezó a buscar un poquitito al respecto, ¿no? En la cual se encontró gracias a Philip Spedding, algo así, Spedding, se logró encontrar junto él, bueno, él junto con un grupo de investigadores, se logró encontrar que alrededor de 25 títulos que todavía estaban en la biblioteca, había anotaciones y marcas que Stoker hizo en esos libros, en esos títulos. O sea, de repente leía algo y era así como que, ah, sí, mira, esto está muy interesante. Y garabateaba en los libros. Entonces, aquí me cayó muy mal Stoker porque no vas y garabateas los libros de una biblioteca, obviamente, pero comprendo que si eres, pues bueno, como de los únicos que van a la biblioteca y todo eso, bueno, digo, ok, se le hizo fácil, ¿no? No lo defiendo, pero está esta evidencia, ¿no? Bueno, pero fíjate que esa puede ser una misconcepción, algo que también hemos entendido mal de la época victoriana. El hecho de ir a una biblioteca era algo muy común. Sí, Inclusive la educación infantil aumenta hasta el 80% de la población infantil en todo el Reino Unido. sí, sí, sí. Sin embargo, en la Mm. actualidad, o sea, tenemos bibliotecas muy vacías que pues para nosotros es una lástima, ¿no? O sea, comprendo que pues para la época era muy normal ir a la Sí, biblioteca. claro. Bueno, aparte no tiene internet, ¿verdad? Y también, bueno, Stoker, yo creo que para él era o me quedo en casa o voy a trabajar o voy a la biblioteca. O sea, tienes tres opciones. Entonces, Era su no, espacio Sí, seguro. ajá, pues bueno, por sí, algo escribía mientras estaba Henry Irving actuando y todo, y él estaba ahí de recepcionista, pues ahí tenía mucho tiempo libre, era cuando escribía. Y en sus visitas a la biblioteca era cuando ya tenía algo, ok, voy a buscar esto. Por un lado, sí hay que agradecer que haya escrito ahí, porque eso quiere decir que el libro ya aumenta su valor histórico, jeje. Y sí. a la vez hay evidencia, o sea, hay evidencia de que realmente agarró influencia, aunque sea mínima. Por ejemplo, uno de los libros que consultó era Jerga de los Marineros, pero nada más utilizó como tres palabras ahí con el... Ajá, Se brincó todo el argot. sí, Sí, o así. sea, y de hecho nos ¿Qué lleva es un a la cosa... maestre? ¿Qué es un contramaestre? y ya, nada más, ¿Por qué les vámonos, se llaman ratas acabó. de agua dulce? Y ya, o sea, sí, o sea, es que no iba a escribir sobre piratas o sobre marineros, o sea, nada más como que agarró dos o tres palabras para, yo creo que para el diario del capitán, yo creo Ujú. que era más que nada para eso. Y es eso, consultó varias, pero también no utilizó mucho. Por ejemplo, sí, yo creo que sí se debió de haber informado mucho sobre Vlad Tepes Dracula III, pero realmente, pues nada más se basó en su antecedente militar y el nombre. El No, único que utilizó del voivoda Balaco. A mí, en lo personal, se me hizo muy triste, fue muy decepcionante. Yo pensé que sí se inspiró, así de que no, es que tenía una pancarta ahí con el Vlad ahí pintado, que él pintó con su ¿cómo, sangre, y güey? dijo, esta es mi inspiración, estoy haciendo la novela Con, por ti, y resulta con que no, o flores sea, y nomás, veladoras. claro, marcas de labios ahí con, Lo con, besaba antes de dormir. obviamente tenía que ser lápiz labial rojo, obviamente tenía que ser rojo. Le ponía su copal y Sí, todo. o sea, le prendía algo diciendo, sí, luego por ti, yo sí me lo imaginaba con todo ese cariño de cuando leí Drácula, es como que, Va por ti, Bueno, compa, va por ti. por ti, para allá voy precisamente, o sea, porque gracias a esto, bueno, esta es una de las teorías, o sea, yo traigo tres, ahí les va, ¿sí? Una de las teorías es esta, o sea, que encontraron estos 25 libros, son cerca de 25 títulos que les digo, tienen anotaciones y marcas que están en la Biblioteca de Londres. Ahora, con base en ello, este grupo de especialistas formularon la teoría de que este Stoker, pues bueno, obviamente sí estuvo buscando varios títulos, ¿no? Entre estos títulos tenemos Roundabout the Carpathians, sí, o sea, como pasearte por los Cárpatos, de Andrew Frederick Cross, de 1878. Está La Tierra más allá de los bosques, de Ujú. 1888, de de Emily Emily Gerard. Gerard. Ajá.
Está Transilvania, sus productos y su gente de Charles Bonner. Ahí está donde encontró al Carpato, Ajá, pero ahí te va. Balaco. Tiene el libro de los hombres lobo, escrito por el reverendo Sabine Baring Gould en 1865. En este, pues sabemos que se menciona a Elizabeth Bathory. Y tiene varios informes sobre los principados de Valaquia. Sí, o sea, esos son a grandes rasgos los títulos que Stoker estuvo investigando al respecto. Ahora bien, dicen ellos que a partir de esto y de algunas conversaciones con un tipo raro, que ahí les va, era un intelectual húngaro que también iba a la biblioteca y se llamaba Armin Bambery. Entonces, se supone que Stoker, pues como que ahí se topó con Drácula, ¿no? O sea, como tal, porque entonces, pues este tipo le empezó a hablar sobre las historias de su tierra, sobre quién era este voivoda valaco, sobre esta región, llamada Valaquia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, no está claro si a él se lo topa en la Biblioteca de Londres o si se lo topa durante una estadía veraniega en Whitby en 1890. Sí, ahí estaba acompañando él un rato a la compañía de teatro, estaban haciendo un tour y va a Whitby y se topa a este tipo, pues empiezan acá a platicar y es así como de que, ¿qué onda, no? Era Orlok. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ahora, se supone, esta es una de las teorías, ¿no? Se supone que gracias a esto él tiene toda esta influencia y empezó a escribir lo que posteriormente conoceríamos como Drácula. Otra de las teorías dice que durante sus estudios de abogacía, sí, él los finaliza en 1890. Él conoció al original Jonathan Harker, sí, y por ende conoció al original, Abraham Van Helsing, o sea, todas estas personas, sí, y que precisamente, ahorita voy a ahondar un poquitito más en esta, que precisamente Harker es el que le entrega todos estos papeles, pues no sabiendo qué hacer al respecto, porque es así como le tengo que contar al mundo lo que pasó, tengo que prevenir al mundo de esta amenaza De la llamada, devastación sí. y los males de la verdad y el amor. Pero, pues Harker es algo así como yo no lo puedo publicar con mi nombre porque, pues no, ¿verdad? Van a venir en contra de mí. Y se lo da a Stoker. Esa es otra de las teorías. Ahora, esta teoría, parece ser que es como que la que más nos gustaría a todos los fanboys de Drácula, ¿no? Porque es así como que, ay, sí existió Jonathan Harker, sí existió Van Helsing y por ende existió o existe todavía Drácula. Pero bueno, otra versión indica que mientras él estaba estudiando y de repente así como que shalala, ya me aburrí, agarró un libro y ahí se topó con el nombre de Drácula. Pero pues nunca, o sea, se topó con el nombre, empezó a investigar al respecto, pero fue así como de que, sí, lo anoto. Y esto desde 1890 a 1897, pues él nunca se dio como que la tarea de escribir, ¿no? O sea, tienes esta idea de escritura, pero nunca la llegas a realizar hasta después de muchísimo tiempo. Entonces, se supone que eso fue un poquito lo que le pasó. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para la época la Enciclopedia Británica ya describía a detalle cómo eliminar a un vampiro. En su entrada sobre los vampiros, esto para el 1888, ¿sí? Hay una mención también en esta entrada de el de Masticatione Mortorum in Tumulis, que se podría traducir a de la masticación de los muertos en su tumba, de Michael Ramft en 1734. Sí, hay una cita, sí, hay una cita ahí, que se hace. Entonces, supuestamente, quizás, Bram Stoker leyó al respecto, ¿no? Ahí leyendo sobre vampiros. Y también está una cita de la Dissertation on the Vampires of Hungary de 1751, la disertación sobre los vampiros de Hungría de August Calmet.
¿sí? Entonces, probablemente todo esto junto, pues obviamente hizo todo ese tipo de, pues vamos a decir, ¿no? De influencia en Stoker. Regresando a la teoría que nos dice que Stoker sí conoció a Van Helsing, tiene un poquito que ver con lo que comentaba Oscar, que se da, hagan de cuenta de que síganme el viaje, ¿no? Como dice Franco Escamilla. Se supone que él conoce a Jonathan Harker en 1890 mientras él se está graduando de abogacía. Jonathan Harker es abogado. Entonces se supone que Jonathan Harker, o sea, como que lo reconoce y le dice, pues tú puedes publicar esto porque si lo publico yo, Me van a me desvivir. van a desvivir. Entonces le da los papeles de Harker o el archivo de Harker, que si hemos leído el texto de Drácula, pues sabemos que efectivamente al texto se le refiere como el archivo de Harker o los papeles de Harker. Entonces, él le da todo esto, todos estos recortes de periódico, todas estas cosas, y le dice, tú públicalo, y porque el mundo tiene que saber. Y la primera edición se supone que vendría a ser esta edición que Drácula, perdón, que Bram Stoker publica. Sí, pero ya la publica, ya la termina de editar y todo hasta 1897, ¿no? Que sabemos que pues él ya la termina de hecho la publica en 1897, o sea, del 90 al 97 hagan de cuenta de que él entró en una onda de escritura desenfrenada, ¿sí? Entonces, la teoría dice que esta primera edición, cuando la leyeron todos los involucrados, pues fueron y le dijeron así como de que, oye, pues nos retrataste así de una manera que no nos agradó. Entonces, Stoker, como para la segunda o tercera edición, es cuando le corta un 15% de la extensión del texto original, Mm. que es lo que comentaba Oscar hace rato. Sí, que está la extensión original y luego ya tiene un 15% menos. ¿Ok? Entonces, aquí se divide también en otra teoría que dice ok, Jonathan Harker le da los papeles a Stoker y le dice, tú públicalo, pero como se tarda este Stoker, quien lo visita en realidad es Drácula. Sí, y Drácula le dice, ya lo tienes que publicar O te desvivo. o te desvivo. Entonces, bajo amenaza lo publica, se supone, ¿sí? Pero no es tanto así como para que digan, es que está este peligro latente, sino más que nada como por el hecho de decir, necesitamos que ese manuscrito, sí, salga y dé el mensaje que se quiera dar, ¿no? Que existen los vampiros, pues existen. Que no existen los vampiros, pues no existen. Y es por eso que se toma como obra de ficción, ¿sí? Pero entonces está esa disertación de por qué tiene después un recorte del 15% en su extensión. Habría que ver. Ahora, esa teoría, en lo personal, a mí como lectora y como persona racional me hace decir qué viajezote se aventó Bram Stoker. Obviamente, Colico ¿no? loco. Ajá, A ver, pero aquí puede surgir otra teoría, ¿no? Va a Whitby, conoce a este extraño que le cuenta una historia y le da ciertos papeles y él empieza a escribir. Y luego en Inglaterra conoce a Harker, que coincide con la historia que le contó este extranjero, este extraño. Y después, por azares del destino, no sé, en la biblioteca, en algún otro lugar, conoce a otro de los personajes que aparecen ahí, es el que le dice, ¿no? O te apresuras o te desvivo, papacito. ujú. Sí, o sea, hay muchísimas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que a todos nos gustaría decir, pues sí, sí lo escribió porque estas personas sí fueron reales, ¿no? Pero la evidencia nos dice que no, o sea, que Stoker se topó con alguien y fue así como, yo tengo esta idea, me ceñía a los mitos, me ceñía a lo que conocía y pues eso fue lo que traje, ¿no? O sea, obviamente para una época en la cual todavía existía la superstición, va a vender más que hagas creer que esa superstición pues es real.
Claro, y era lo que vendía, sobre todo pues en estos fanfics victorianos, ¿no? Los Penny Ujú. Dreadfuls. Te Ajá, traigo una historia que yo escuché del tío de mi tío, del primo del vecino, pero sí fue cierta. ajá. Y quizás por eso también Stoker lo que dice, ¿no? O sea, esto, porque creo que dice en un prólogo, si no ya es de una edición posterior, que dice, o sea, esto llegó a mí porque alguien me lo entregó, o sea, yo no lo vi, yo no lo viví, regresamos a lo mismo del gótico, o sea, era como la manera de decir, pues yo lo escribí, pero no significa, por el hecho de haberlo escrito no significa que sea cierto, ¿no? Ujú. Entonces, ahí habría que ver. Yo, ¿Cómo yo solo ven? soy el mensajero, Yo solo otra soy el vez. mensajero. ¿Cómo ven, muchachos? Pues bueno, yo creo que este tema es muy extenso, Sí, es muy, muy extenso. No creo que nos dé un solo capítulo para hablar de esta obra. Se puede extender sí, muchísimo. sí, sí, Eh, sí. porque no hemos tomado esta influencia del balaco, del Ah, no, es Bógoda. que después, sí, ya cuando hagamos un análisis de Drácula, en otro episodio ahora sí vamos a hablar de Drácula, ¿no? Entonces, de cómo influencia toda esta historia de, precisamente de Vlad Tepes a lo que vendría a ser, Drácula de Bram Stoker como tal, ¿no? Ujú. O viceversa, habría que ver, diferente perspectiva. Oscar, ¿tú qué opinas? Gary Coloco, como dijo Lalo, no les, quítele el whisky a ese joven, Ya no le den más porque opio. sí, Ni una ya no, sí, más. ya no, una más, no, bueno, hay que, en justificación de Bram Stoker, bueno, alguien que escribe quiere que su obra se vaya, entonces todo esto más, yo creo que conoció muy bien el gótico, porque el hombre investigaba, hay que reconocerle eso, sabía investigar, sabía elementos y todo eso, como todo escritor lo hace, agarrarse de fuentes para que su obra sea lo más verosímil posible, al menos ya que me están echando mentiras, pero que me la cree. Creo que eso él quería. Y no, yo creo que toda esa locura, que ese viajezote que se tuvo que dado, que si lo hizo con los elementos adecuados. Yo creo que bebió agua del río, tal vez, este, Sí. para que le surgió la idea, ya sé cómo vender mi obra, ¿no? O sea, ya sé, agarro a estos elementos, agarra esto y así la voy a vender más. Sí, sí, es un proceso de Producto de la fiebre mercado. tifoidea. Ajá, incluso ya estaba delirando porque sí enfermó y murió, creo que sí, de sífilis, ya me acordé, murió de sífilis. Ya no estaba bien mentalmente, entonces se le No, no, no. cruzaron ahí tanto los cables que tuvo la mejor estrategia de mercado en su época, que fue, yo no la hice, me topé con esta gente y así pasó. Y O conocí a Van sea, Helsing, ¿no? y conocí a Van Helsing, pero es eso, era producto de mercado. O sea, estoy vendiendo mi obra, ¿cómo voy a vender? La voy a vender de este modo. Y si le funciona o no, pues ya creo que está ya debate, porque pues está esto de, como decía lo de la época victoriana, dices eso, está loco, ¿no? No le hagas caso, ¿no? Ni leas su libro, capaz que te contagia la locura, ¿no? O sea, incluso hasta en medios salió contraproducente, ¿no? Sí, Pero, Ujú. pues bueno, esos como, geniecillos que aparecían en la época victoriana. Ah, sí, porque si te enfermabas no era enfermedad, eran geniecillos malévolos los que te influían el mal. Bueno, bueno, entonces, ese que inició se llamaba Drácula, ¿no? yo Entonces, creo. o el Strigoi que se El llamaba. Strigoi. Estrigoy. Entonces, sí, sí es hablar muchísimo, hablar ahorita, bueno, tocamos un poco más el tema hacia Bram Stoker en sí y un poco de las influencias lo que llevó a lo que fue a Drácula. El libro de Sabine, de ese monje, fíjate que habla más de los hombres lobo que del vampiro. Entonces, Ujú, fíjate aquí, fíjense cómo aquí, no solo habla del vampirismo, sino que también hay elementos de licantropía ahí. No sé, eso sí sería a revisar si ya había habido vampiros que se convierten en lobos, porque en teoría eso hace el vampiro un tipo de licantropo poquito, porque es una figura humanoide que se transforma en lobo. Entonces, aquí sí sería ver si hay antecedentes antes de Drácula este elemento del vampiro como lobo. O sea, no, sino que se transformaba en lobo. ujú, Sí, sería ver, ¿no? Porque te digo, ese libro de Sabine, yo lo tengo, y es más de hombres lobo. ujú. Sí, de hecho. Este,
Entonces sí sería, sí está, o sea, fíjate, esa novela, te digo, Drácula es gótico condensadito, ¿no? O sea, es para conocer muy bien cómo fue el gótico, Drácula yo creo que sería muy bueno para empezar antes de abordar otros escritores, ¿no? Por ejemplo, antes de Frankenstein, antes de Carmilla, antes de Polidori, antes de Byron incluso. Sí, Drácula sí es una muy buena introducción al gótico porque está así condensadito, bonito. Sí, no, y aparte, o sea, te toca todos estos temas del gótico, o sea, de una manera, este, pues sí, equilibrada, se podría decir. Vamos viendo. Pues bueno, ¿les parece si ya terminamos? Sí. Oscar, últimas palabras. Creo que me fui un rato, ¿no? Porque me desconecté, creo. Sí. Ah, sí, sí. Mira, qué curioso, ¿no? De hecho, hace rato estaba todo oscuro. Nada más dijeron Vlad Tepes y se prendió la luz. Qué chistoso. Bueno, Tan, este, tan, tan. este, bueno, creo que ya no me siento tan solo. Bueno, Eso es bueno. sí, claro. Últimas palabras, pues, sí, esto es vasto. Hay muchísima bibliografía sobre Drácula. Y de hecho, a partir de ahí, hay bibliografía sobre el mismísimo empalador. De hecho, aquí tengo un ejemplo de esto. Se Ujú, llama Drácula, Vlad Tepes, el empalador y sus antepasados, de Ralph Peter Martin. Es una biografía de Tusquets. Esto es más hacia lo histórico, precisamente más hacia ujú, a la historia del Balaco, pero hay muchísimo o sea, sí, realmente es un boom cultural, no solo literario, histórico, no se diga, creo que antropológico, eso sí, hay muchísima información al respecto de eso y pues todo eso lo hizo, ya no digo Bram Stoker, ya es la obra en sí, todo lo que ha despertado. Es vasto, sí, sí tomaría mucho tiempo lograr cubrir una parte, ¿verdad? Lo cual esto me da la apertura de mis últimas palabras de este episodio. Pues escuchas y que nos observa, eh, denos así más contenido, ¿no? Digan lo que ustedes saben, porque de otras partes del mundo, ¿no? Porque pues, ahorita le ujú. estamos hablando lo que conocemos, lo que visionamos en nuestro contexto. Ustedes, ¿qué aporte pueden dar para que este mito, bueno, no este mito, este personaje llamado Drácula siga prevaleciendo, para que las siguientes generaciones se siga prevaleciendo, ¿no? Que no muera. Ujú. Sí, muchas gracias, Oscar. Lalo, ya no te pregunto últimas palabras, ¿no? Bueno, pues síganos en nuestras redes, ahí nos encuentra como Naturaleza Vampírica Oficial, Naturales en Instagram, en Facebook como Naturaleza Vampírica, Spotify, Podcast Vástagos Vampíricos y en YouTube como Naturaleza Vampírica. Abajo también aparecerán las redes sociales de Oscar y la de su servidora. No nos queda más que decir que vámonos, ya se acabó. Después hacemos otro episodio de Drácula, pero vamos viendo poco a poco. Que Ajá. pasen bonito día, bonita tarde, bonita noche. Vámonos, Oscar, porque Vámonos, si no Recio, llega ya. Drácula por nosotros. Eso quisieran. Ojalá. Vámonos. No, Les traigo piden su bajos. limosna, muchachos. ¿Cómo sabes? ¿Verdad? Adiós, adiós. Adiós. Vámonos. Vámonos.